¿Es difícil encontrar trabajo en Alemania? El día de hoy te lo voy a explicar. Bienvenidos, mi nombre es Martín y este es Mi Jardín, y el día de hoy vamos a hablar sobre este tema que muchos me preguntan: si es difícil encontrar un trabajo en Alemania. Ya la pregunta es difícil porque depende de cada persona y es muy difícil responder en una sola frase. Sin embargo, si te quedas hasta el final de este video vas a poder tener una idea mucho más clara de si para ti es difícil o si quizás sería fácil encontrar un trabajo en este país. Y para eso voy a dar 7 factores, 7 condiciones que puedes tomar en cuenta para más o menos saber si podría ser difícil para ti o fácil para ti encontrar un trabajo en este país. Si cumples con los 7, posiblemente sea muy fácil para ti encontrar un trabajo en Alemania. Y si no cumples con los 7 y no cumples con ninguno, pues quizás sea muy difícil para ti encontrar un trabajo en Alemania. Y si cumples con 3, quizás sea mitad. Entonces creo que esto puede ayudar. El número 1 son los papeles, el permiso de residencia. Un permiso de residencia y por lo tanto un permiso de trabajo. Pues diría que este es un punto muy importante, incluso es el más importante. No es lo mismo preguntar si es difícil o fácil encontrar un trabajo si ya estás viviendo acá, a si aún no estás viviendo acá. Si ya estás viviendo acá, pues ya tienes quizás la mitad de la tarea hecha. Si ya estás viviendo acá, pues las posibilidades se han agrandado, se han aumentado. Cuando ya tienes un permiso de residencia, cuando ya estás viviendo acá, pues tienes ya muchas puertas abiertas, porque muchos trabajos, muchas empresas no quieren lidiar con tener que hacer los papeles de un extranjero, de alguien que todavía no está acá. Es más fácil para las empresas contratar a alguien que ya pasó ese proceso, alguien que ya está viviendo acá, que ya tiene un domicilio, que se le puede contactar. Es lo normal, lo usual, lo normal, lo natural es que las empresas siempre van a preferir contratar a alguien que ya está viviendo acá. Este es el factor más importante, pero no es el único. Claro, el problema es que mucha gente necesita un trabajo para obtener el permiso de residencia. Y la verdad de la milanesa es que la mayoría de personas obtienen el trabajo porque ya obtuvieron antes el permiso de residencia. Es así. El segundo factor es el idioma. Es cierto que hay trabajos para todo, para todos los niveles, quiero decir. Eso es cierto. O sea, ¿existen las posibilidades para todos los niveles? Sí, claro que sí. Pero debo decir que la gran mayoría de trabajos y los trabajos más atractivos, como en cualquier país, siempre van a requerir que tengas un nivel del idioma avanzado. Si es posible un C1, incluso hasta un C2. Para trabajar en muchos oficios se necesita un nivel avanzado. ¿Hay trabajos para niveles intermedios y para niveles bajos? Sí, claro que los hay, pero ahí ya entra en juego el factor anterior: si estás viviendo acá o si no estás viviendo acá. Si no estás viviendo acá, ¿por qué alguien te tendría que traer si no puedes hablar bien alemán y no vas a poder entender? Entonces las empresas prefieren siempre contratar a alguien con quien la comunicación va a ser fluida y no va a haber ningún problema de comunicación. Es lo normal, es lo natural, y así es también en nuestros países. Siempre, si tú fueses dueño de una empresa, siempre vas a preferir contratar a quien ya está viviendo en tu ciudad y con quien vas a poder comunicarte bien. El tercer factor es el de la homologación de título o reconocimiento. En nuestros países, en Latinoamérica o Sudamérica, muchas veces estamos acostumbrados a trabajar con un respaldo únicamente de experiencia. Muchos oficios donde no necesariamente se necesita haber estudiado, sino lo que se necesita es años de experiencia, haber trabajado ahí y saber lo que sabes hacer. Aquí en Alemania a veces eso es distinto y muchas veces sí se requiere el papel, que tú tengas el título o la formación, y una formación que esté al mismo nivel con la que se obtendría en este país. Ese rol a veces también juega un papel importante. No siempre, no en todos los oficios. A mí, por ejemplo, acá nunca nadie me preguntó ni por un título, ni formación, nada, pero porque mi oficio es el de audiovisual. Yo soy camarógrafo, editor, productor, director, siempre he estado metido en el rollo audiovisual, y para eso a veces no te
piden títulos, sino te piden tus trabajos, ¿no? A ver qué has hecho. Pero para otros oficios sí se necesita un título homologado. Para conseguir un trabajo va a ser necesario muchas veces que tú homologues el título en este país, o en todo caso que hayas estudiado acá. Pero tienes que tener un título que en este país sea válido. Eso cuenta mucho. No es indispensable, no en todos los casos funciona. Para mí no era importante, pero en algunos sí es importante tener un título homologado y con ello un permiso de trabajo. Factor número 4, ¿dónde has estudiado? De lo que yo me he dado cuenta, lo que yo he visto entre mis amigos, conocidos, suscriptores, lo que yo más o menos he visto es que si has estudiado en un país de habla alemana, Alemania, Suiza o Austria, te toman mucho más en cuenta. Los alemanes confían mucho en el sistema educativo de los países de habla alemana, los toman mucho más en cuenta, y también porque no tienen que lidiar con tratar de entender dónde queda la universidad donde has estudiado. A veces es más difícil fiarse. Por ello, a veces es mucho más inteligente no venir a buscar trabajo, sino venir a hacer una maestría, venir a estudiar, venir a hacer un diplomado, venir a hacer otra cosa, para que en tu currículum, en tu historia, tengas ya un contacto con la cultura alemana y puedas decir: estudié allá. Número 5 es la demanda del oficio o del trabajo al cual quieres postular. Hay una lista de oficios o trabajos que están en demanda en este país. Ya he hablado sobre eso en otro video, te dejo el link acá para que lo puedas revisar. No todos los trabajos en este país están en demanda. Para esos oficios que están en demanda es más fácil conseguir un empleo porque justamente hay demanda. Doctores, ingenieros de software, eso yo he visto muchos latinoamericanos que vienen a trabajar en torno a esas dos profesiones, o sea, médicos, enfermeros. Obviamente lo difícil es haber terminado la carrera, tener una homologación, tener un nivel intermedio, aunque sea del idioma. Ingenieros de software y programadores y todo ese mundo, digamos, también he visto muchos que incluso han venido sin saber alemán, que se necesita tanto, hasta los traen y les pagan el curso de alemán acá o les permiten trabajar en inglés. Eso he visto mucho. La lista con las profesiones demandadas incluye ingenieros, incluye científicos, incluye una serie de cosas, pero yo lo que más he visto y casi único que he visto de latinoamericanos que han venido por trabajo, que los han traído por trabajo, es todo el mundo de la salud y todo el mundo de la informática. Todo lo otro, sí he visto gente que trabaja en diversas profesiones, pero han hecho un camino un poco más largo, porque son a veces profesiones que no están tan demandadas como estos dos mundos de la salud y de la informática. Gente que ha venido a estudiar una maestría y se han quedado, gente que ha venido como au pair y después han hecho un Ausbildung y se han quedado, etcétera, etcétera, etcétera. Han tomado otros caminos. Número 6, la experiencia. A pesar de que muchas veces los alemanes son papelito manda, ¿no? Y muchas veces si no tienes el título, el permiso, el papel, pues todo se va al tacho, o sea, todo se va a la borda, no puedes aplicar a nada y no te van a tomar en cuenta. Y bien, eso es cierto, que el papel a veces manda, la experiencia también juega un rol importante, aunque no lo crean. Si tú tienes un buen currículum, un buen portafolio de trabajo, si tú tienes mucha experiencia en lo que vas a hacer, en lo que quieres hacer, lo van a tomar en cuenta. Y yo creo que ahí los latinoamericanos tenemos cierta ventaja en algunos casos, porque en nuestros países muchas veces entramos al ruedo más rápido. Acá no, a veces acá para tener experiencia tienen que pasar una serie de pasos y está todo reglamentado. En ese sentido veo ciertas ventajas para los latinoamericanos. En mi caso, por ejemplo, para mí no era difícil tener propuestas de trabajo, obtuve muchas propuestas de trabajo. ¿Por qué? Porque tenía muchos años de experiencia haciendo lo que hacía y tenía un buen portafolio hecho, un buen currículum hecho, una buena carta hecha, una buena estrategia utilizada para postular. Si quieren que haga un video sobre cómo aplicar un trabajo en Alemania, pues me lo piden en los comentarios y si veo que hay mucha gente que lo necesita, yo lo hago. En mi caso nunca me pidieron un papel, mi profesión no lo pedía tanto, pero tenía un
buen portafolio y por eso era que me hicieron muchas ofertas de trabajo, pero no todas funcionaron. Esto ya lo he contado en otro video, lo voy a dejar por acá. Básicamente porque en esa época mi nivel del idioma era muchísimo más bajo y yo necesitaba un C1, más o menos C2 quizás, para poder entrar a los trabajos que quería. Claro, me faltaba alemán y por eso muchas veces fui rechazado hasta que encontré un lugar, ¿no? No fue tan fácil, pero esa es un poco mi experiencia. Y número 7, el último factor, algo que los alemanes llaman vitamina B. Vitamina B no es otra cosa que las relaciones personales, los contactos. En español le diríamos los contactos que uno puede tener. Y esto es muy importante. Mucha gente no lo sabe, pero así como en nuestros países, por ejemplo el mío, que es Perú, es muy importante tener conocidos. A veces funciona más conseguir un trabajo por medio de tus amigos, de la universidad, del colegio, de tu antiguo trabajo, tus familiares, el amigo de tu amigo, de tu amigo, de tu amigo, ¿no? Esos contactos, esa red de contactos, acá también créanme que funciona mucho así. De los latinoamericanos que yo conozco, por lo menos un tercio o incluso hasta diría el 40% de los que conozco que trabajan, sus trabajos los han conseguido por contactos. Tener contactos también es algo que importa mucho acá y a veces cuando uno no conoce a nadie es más difícil, ¿no? Tienes que aplicar a los puestos de trabajo como todo el mundo y competir contra todo el mundo, pero si conoces a alguien, ese alguien te puede recomendar dentro de la empresa, te puede ayudar y esa es una manera mucho más fácil, ¿no? ¿Por qué se llama Vitamin B? Los alemanes le llaman Vitamin B porque B de Beziehung o Beziehungen, que significa relaciones y es como, sí, es como vitamina B, ¿no? Como que las relaciones te dan un poco de poder ahí de vitamina, por eso le llaman Vitamin B. Nosotros le llamamos red de contactos. Quiero recalcar que son 7 factores nada más, no es una regla. Hay gente que me va a decir seguramente, yo encontré trabajo muy fácil. También hay que preguntarse qué tipos de trabajo. Hay gente que consigue trabajos muy rápidos, pero trabajos que otros no quieren hacer, que son sacrificados, que son demandantes, que no son muy lindos o que no son de tu profesión. Sí, también es posible, pero en general, si tienes estas condiciones, sí se hace muchísimo más fácil. Yo lo que aconsejo es no se concentren tanto en la búsqueda de trabajo, sino concéntrense en reunir estas condiciones. Si no conoces alemanes, concéntrate en conocer alemanes. Si no tienes un portafolio de trabajo, haz un portafolio de trabajo, reúne experiencia. Alemán, si no sabes nada de alemán va a ser muy difícil, entonces aprender alemán se ha dicho. Y el tema del permiso de residencia, muy significativo. Si no estás viviendo acá todavía, sí, es un poco más difícil, ¿no? Si estás viviendo acá, claro, es muchísimo más fácil, muchísimo más fácil. A lo mejor es una mejor estrategia no pensar en el corto plazo, sino pensar en el largo plazo. No pensar en venir y empezar a buscar trabajo como loco, sino hacer una cosa más a largo plazo. Venir a estudiar, venir a hacer algo previamente y vas viendo posibilidades, ¿no? O venir varias veces, quizás venir 2, 3 veces a estudiar alemán en cursos intensivos y en esos viajes vas conociendo gente, vas visitando empresas, qué sé yo. Esos son mis consejos. Creo que con esto ya más o menos te puedes dar una idea de qué tan difícil la tienes o qué tan fácil la tienes y es posible. Hay muchos latinoamericanos trabajando acá, pero no existe nadie, yo creo, que te pueda decir que te regalan el trabajo. Uno tiene que competir así como compites en tu país. No hay un truco, no hay una magia, uno tiene que esforzarse, ya está. Es una carrera difícil a veces, pero es una carrera muy linda. Pues si te gustó este video y si quieres que hable más de este tema del trabajo, déjamelo por favor en los comentarios, déjame un like y suscríbete a este canal, que lo que quiero es ayudar, lo que quiero es dar más información. Nos vemos en la siguiente.